Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una clase más. Pedimos a Kadosh Baruj Hu que esas palabras de Torah sean Leilui Nishmat para enaltecer el alma de Jacobo ben Miriam, Ruach Hashem Tinihainu, Began Aiden. El día de ayer hablamos un poco acerca de Rabbi Akiva y su actitud ante la adversidad. Vimos cómo perdió todo, 24,000 alumnos, y volvió a salir adelante, comenzando a enseñar a un grupo pequeño, hasta que Baruch Hashem, mucha parte o gran parte o casi toda la Torah que tenemos hoy es gracias a él. Hoy me quiero enfocar en un punto maravilloso de la historia de este gran personaje. Y para comenzar, voy a citar lo que dice la Torah en el libro de Shemot. El Señor de todos los profetas, Moshe Rabbenu, fue un hombre de los que podemos decir que lo vio todo. Él vio el cielo, estuvo arriba, habló con Dios, luchó contra ángeles, vio los milagros de Egipto, vio la partida del mar, fue él el protagonista de todo eso. Si hay un hombre que lo vio todo, podemos decir Moshe Rabbenu, sin lugar a dudas. Sin embargo, se menciona en la Torah que él quería ver más cosas. Una de ellas, la que menciona aquí en la Perashá de Kitizá, Bayomar Hareni Naet Kebodeja. Moshe quiere ver la presencia divina en todo su esplendor. Él no nada más quiere recibir profecía, no solamente quiere comunicarse con Dios, quiere verlo, quiere ver la presencia de Dios. Obviamente esto es algo muy grande. Dios mismo le contesta, hay cosas que no puedes ver, te voy a dejar ver algunas, pero Loir Ani Adam Bahai, no puede verme un ser humano mientras esté vivo. Esto es algo obviamente monumental que Moshe Rabbenu quiere ver a Dios. Pero hay otra cosa que Moshe quería ver, y voy a dirigirme al Talmud en el tratado de Menahot. La Gemara nos dice lo siguiente: dijo Rabbi Yehudá en nombre de Rab, cuando Moshe Rabbenu subió al cielo a recibir la Torá, encontró que Dios estaba sentado y adornando las letras de la Torá con unas coronitas. Obviamente Dios no está sentado porque no tiene forma, es una forma de expresión que nos dice aquí para que nosotros entendamos lo que él estaba viendo. Las letras del Sefer Torah, aparte de que tienen una escritura especial, algunas de esas letras tienen unos piquitos en la parte de arriba que son como adornos, como coronas para ese tipo de letras. Moshe Rabbenu ve a Dios no solamente que está escribiendo la Torá y su contenido y la letra, sino que también le pone coronas a esas letras. Le preguntó Moshe al Creador, Ribono shel Olam, dueño del mundo, ¿para qué haces todo esto? ¿Para qué aumentar también coronas a las letras? Le contestó el Todopoderoso, Adam Echad Yesh, Sheatid Lihiyot Besof Kama Dorot. Va a existir en un futuro, en varias generaciones más, un individuo, Be'Akiva ben Yosef Shemo, y se va a llamar Akiva, hijo de Yosef, que va a llegar a un nivel y a una categoría de conocimiento que va a aprender sobre cada cosita y cosita que hay en la Torá, inclusive de las coronitas, de las letras. Él va a llegar a adquirir conocimiento y por él estoy escribiendo todo esto. Moshe se queda impactado, y así como hubo un momento donde le pidió a Dios, quiero verte a ti, en esta ocasión le dice, Ribono shel Olam, dueño del mundo, Hareu li, quiero que me lo muestres. Yo quiero conocer a esa persona que va a existir en varias generaciones. Es una petición muy misteriosa. ¿Cómo puedes querer ver a alguien que no ha existido todavía? Pero Moshe sabe que para Dios no hay límites. Dios está por encima del tiempo y del espacio, debido a que Él creó el tiempo y el espacio. Y una vez una persona me preguntó que si existían los viajes en el tiempo. Estábamos a la mitad de una conferencia y me preguntó, ¿existen los viajes en el tiempo? Y le dije, mira, ahorita no tenemos
mucho tiempo para hablar del tema, pero existen y hay pruebas en el Talmud, y esta es una de ellas. En esta ocasión, Moshe quiere ver a Rabbi Akiva y Dios le dice, voltéate hacia atrás. Y de repente Moshe se encuentra sentado en una clase de Torá que está impartiendo nada más y nada menos que Rabbi Akiva. Y increíble, pero cierto, Moshe Rabbenu no entiende nada. No entiende la clase, qué están hablando, de qué temas, qué está pasando aquí. Hasta que de repente Rabbi Akiva estaba en un punto de la sesión en la que un alumno le preguntó, Jajam, Rabbi Akiva, ¿de dónde sacaste lo que estás diciendo? Y entonces el sabio contestó, Alajale Moshe mi Sinai. Todo esto viene directamente de Moshe, que recibió de Dios en Har Sinai. Y en este momento Moshe se tranquilizó. Al principio como que se sintió mal de que no entendía nada, ahora se tranquilizó. ¿Cómo es posible que Moshe no entienda nada? ¿Que estamos estudiando otra Biblia a la que él mismo bajó? La respuesta es muy simple. La Biblia, la Torá que estudiamos hoy, la estudiamos con opiniones, discusiones, pruebas, debates. Moshe no entendía tanto rollo. Para él estaba todo clarísimo. Es como si tú le quisieras explicar a alguien a qué sabe un helado de vainilla. Y le empiezas a decir y a decir y a decir. Alguien que lo ha probado te dice, ¿sabes qué? Deja de estar hablando de eso, pruébalo ya, aquí está. Moshe por eso al principio no entendía. Al final le dijeron, todo eso tiene la raíz de lo que tú entregaste. Entonces se tranquilizó. ¿Cuál es la reacción de Moshe después de esta clase de Torá? Vino otra vez delante de Dios, se regresa a donde estaba antes y le dice, Ribono shel olam, otra vez la frase, dueño del mundo. Yesh lecha adam kazeh, existiendo un ser humano como este, que va a estar en un futuro. Beatá noten a Torah aliadí, y tú elegiste a otro, que soy yo, para darle la Torah al pueblo. Dice Moshe, no entiendo. Este ser humano es el bueno. ¿Por qué me elegiste a mí para entregar la Torah? Él es el elegido. Él tendría que estar en mi lugar. Le contesta a Kadosh Baruj Hu Shetok. Moshe, silencio. Kaj alabe mahashaba lefanai. Yo así tengo mi proyecto. Y en mi proyecto tú eres el elegido y no hay nada que hablar. Podemos preguntar, ¿qué fue lo que impactó a Moshe? El nivel de sabiduría. Estuvo solamente un ratito en la clase y lo que estuvo no entendió nada. Porque así es lo que dice el Talmud. No es que se impactó, wow, este hombre sabe más cosas que yo. No, es verdad. De por sí el Talmud dice que Moshe Rabbenu recibió de Dios todos los conocimientos que derivaron de la Torá hasta el final de los tiempos. Aún lo que un alumno le va a preguntar a su maestro, también Moshe Rabbenu se lo sabía. Entonces, no puede ser que le impactaron de Rabbi Akiva sus conocimientos. Tampoco lo que enseñó, porque no entendió nada. Entonces, ¿qué fue lo que Moshe Rabbenu vio en esta persona, en el personaje de Rabbi Akiva? Y entonces, aquí es donde yo quiero hacer una comparación entre ambos. Y vamos a encontrar algo magnífico. Si ponemos en paralelo la vida de Moshe y la vida de Rabbi Akiva, ¿qué encontramos? Vamos a hacer el análisis junto conmigo. Quiero que vayan pensando y hagan conclusiones. Número 1, ¿de dónde viene Moshe? Dice la Torá, un hombre de la tribu de Leví desposó a una mujer de la tribu de Leví. ¿Quién es la tribu de Leví? Pues la tribu estelar de las 12 tribus. Son ellos los que salen de ahí, los Kohanim, los Leviim, específicamente de esta familia. El padre de Moshe era Amram, el Gadolador, el grande, el líder, el sabio. Entonces, Moshe Rabbenu tiene un linaje espectacular. Número 2, el nacimiento de Moshe fue anunciado previamente, como lo vimos en alguna clase aquí online con ustedes. Cuando la hija de Amram le dijo a su papá, papá, ¿por qué te separaste de mi madre? ¿Por qué no quieres traer más hijos? Y el papá le dijo, es que están arrojando a los niños al río. Estamos en la época en la que el faraón quería impedir que naciera el Salvador. Y entonces
la hija Miriam le dijo a su papá: papá, tu decreto está peor que el del faraón. El faraón decretó matar a los varones, tú te separaste de mi mamá, el mundo te va a seguir, no nacen ni niños ni niñas. Y entonces Amram acepta el reproche de su hija y se une a su esposa. Y en ese momento Miriam proféticamente anunció: de esta unión va a nacer el Salvador de Israel. Quiere decir que el nacimiento de Moshe ya estaba anunciado previamente como el esperado Salvador de la nación judía. Número 3, dice la Torá en la Perashá de Shemot: cuando nace Moshe, Batere Oto Kitov, vieron que era bueno. ¿Cómo puedes ver a un bebé y decir que es bueno? Si nosotros estamos acostumbrados, cuando vamos a ver a alguien que se alivió, vemos a un niño y ya empezamos a decir, ¿no? Tiene los ojos de él y la nariz de ella y se parece a tu abuelita y son puros cuentos de hadas porque no se parece a nadie. Si te lo cambian en el cunero Barminan ni te enterarías, pero uno le trata de buscar. Pero saber si es bueno o no, no es un rasgo físico. ¿Qué significa vieron que el bebé era bueno? Entonces dice Rashi, el comentarista principal de la Torá, que cuando nace Moshe, la casa se llenó de luz. Y lo cita del Talmud. El cuarto entero se ilumina por la presencia de este niño. Obviamente, pues es algo fantástico. ¿Qué pasó con el nacimiento de Rabbi Akiva? Ya hablamos de Moshe. Tiene todo lo que uno puede pedir. Tiene linaje, tiene profecía incluida, tiene presencia divina que lo acompaña desde el primer minuto de su estancia en este planeta. ¿Qué pasa con Rabbi Akiva? Maimónides, en su introducción a su libro estrella Mishneh Torah, nos dice cómo fue pasando la Torah y sus conocimientos de generación a generación. El Rambam, Maimónides, menciona cómo la Torah fue pasando de generación a generación, desde Moshe. Y dentro de la cadena, dice Rabbi Akiva ben Yosef, aquí trata de Rabbi Akiva, recibió sus conocimientos de su maestro Rabbi Eliezer el Grande. ¿Y quién es Yosef? Akiva, hijo de Yosef. ¿Quién es Yosef? Dice Maimónides: Ger, era un converso. Ger Tzedek, era un converso. Era un gentil que recibió sobre sí la Torah y las mitzvot, y entonces tuvo a Rabbi Akiva. ¿Qué linaje a comparación del de Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu tiene toda una historia. Viene directamente Abraham, Isaac, Jacob, Leví, y de ahí viene Amram, unas generaciones después. Pero Rabbi Akiva, 2 generaciones atrás, eran gentiles sus ancestros. No tenían nada que ver con la Torah, no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Contrasta completamente Rabbi Akiva con Moshe Rabbenu. Cuando Rabbi Akiva nació, no se llenó el cuarto de luz. Nadie profetizó que él sería grande. Entonces, vemos 2 personajes con extremos totales. Continuamos con la historia. ¿Cómo es el encuentro de Moshe con Dios? ¿Cómo empieza su carrera Moshe Rabbenu? Dice la Torá: Moshe estaba cuidando el ganado de su suegro Yitro, cuando de repente se le aparece un ángel divino en las llamas, en la flama de un arbusto, y él escucha la voz que dice: Moshe, Moshe. Y entonces Moshe dice: aquí estoy. Y en ese momento le dicen: quítate los zapatos porque estás en un lugar sagrado. Y en ese momento le dan la misión. Llegó el tiempo de sacar al pueblo judío. Quiero que vayas como mi enviado único y principal. Entonces, ¿quién buscó a quién? ¿Moshe a Dios o Dios a Moshe? Lo que dice la Torá: Dios buscó a Moshe. Moshe está pastoreando el ganado cuando de repente Dios lo busca, se dirige a él y lo llama. Y así empieza su carrera. ¿Cómo fue el inicio de la carrera de el sabio Rabbi Akiva? Dice en Avot de Rabbi Natán, en este tratado, en el capítulo 6, dice la pregunta: Ma yate gilatosh el Rabbi Akiva. ¿Cómo fue su inicio? ¿En qué empezó Rabbi Akiva? Y nos dice algo completamente opuesto a lo que acabamos de enseñar. Ben Arbaim Shana Haya Velo Shana Klum. Tenía 40 años
y no había estudiado nada. Dios no se le presentó y le dijo, oye, vamos, no. Él es un hombre común y corriente, o menos, porque era ignorante. Cuando de repente él estaba parado cerca del arroyo y ve una roca que está desgastada por tanta agua que ha caído sobre ella. Y entonces Rabbi Akiva hizo una reflexión y dijo, a ver, esta piedra es muy sólida, muy fuerte, y aún así el agua que constantemente cayó sobre ella la desgastó. Quiere decir que el poder del agua es más fuerte que el poder de la piedra y su solidez. Si es así, también yo puedo estudiar Torah. Las palabras de Dios tienen que entrar en mi corazón. Yo tengo un corazón de carne y sangre. No puedo ser más duro que la piedra. La Torah tiene que estar en mi corazón y tengo que ser compatible con ella. ¿Qué hizo? Fue a estudiar Torah. Y él y su hijo estudiaban en la misma clase y les enseñaban Aleph Bet, el alfabeto hebreo, porque no sabía absolutamente nada. Quiere decir que Rabbi Akiva tuvo que buscar a Dios. Dios no se le presentó, no se le reveló. Rabbi Akiva tuvo que reflexionar, tuvo que observar un evento, analizarlo, tomar una conclusión y con determinación empezar su carrera. Pero no hubo una revelación divina como tal, como en el caso de Moshe Rabbenu. Otra de las cosas que encontramos que fue de manera distinta. También encontramos, dice el Talmud en el tratado de Pesajim, que si por un lado, y esto lo decimos nosotros, por un lado Moshe Rabbenu podía hablar con Dios, Rabbi Akiva cuenta sobre sí mismo, y esto es lo que dice el Talmud en Pesajim, dice que She'aiti Yamaharetz, en mis inicios, cuando yo todavía era un hombre ignorante, yo decía, dice Rabbi Akiva, pónganme enfrente a un jajam para que yo lo muerda como muerden los burros. Así contó él sobre sí mismo. Le dijeron sus alumnos, jajam, ¿por qué querías morder a los jajamim como los burros? ¿Por qué no como un perro? Es una expresión más común. Si tú relacionas directamente, mordieron a alguien en la calle, no te imaginarías que fue un burro. ¿Por qué Rabbi Akiva usó esas palabras? Así le preguntaron directamente a sus alumnos. Y dijo Rabbi Akiva, ¿saben por qué? Porque el perro muerde, pero de manera un poco más superficial. En cambio, el burro cuando muerde rompe los huesos. Y mi odio, mi repulsión hacia los sabios de la Torá era de querer romperles los huesos. Nada que ver con Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu está pegado a Dios, espiritualidad absoluta. Y Rabbi Akiva era anti-religión, anti-Torá, no quería saber nada. Es un punto muy interesante. Otro punto interesante. El casamiento de Moshe. ¿Cómo fue el matrimonio del gran líder judío? Moshe era condenado a muerte en Egipto por haber asesinado a un verdugo, a un capataz egipcio que estaba maltratando a un judío. Tuvo que escaparse y llegó a la ciudad de Midian. Cuando llega a Midian, ve a unas mujeres que las están molestando y él acude en su ayuda, las salva. Y estas mujeres llegan con su padre. ¿Quién es el padre? Yitro. Cuenta la Torá, llegaron las mujeres a su casa y el papá les preguntó por qué llegaron tan rápido. Normalmente se tardan más. Y ellas le contestaron, hay un hombre que nos ayudó. Y nos ayudó, no nada más que nos rescató, ayudó a darle de beber a los animales. Y dice Yitro, ¿por qué lo dejan ir? Llámenle, que venga a comer con nosotros. Y entonces viene Moshe y después de un tiempo le dio a Tziporá, su hija, para que se case con ella. Quiere decir que el matrimonio de Moshe Rabbenu fue algo avalado por su suegro, no nada más avalado, él fue el de la idea, él llama a Moshe, él quiere que Moshe se quede con él y le entrega a su hija. ¿Cómo fue, por otro lado, el matrimonio de Rabbi Akiva? Nos cuenta el Talmud en el tratado de Nedarim que Rabbi Akiva se casó con la hija de uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Se llamaba Kalba Sabúa. Esta es una expresión que se llama perro satisfecho, Kalba Sabúa. ¿Por qué le decían así a este hombre? Porque ayudaba tanto
que decían que si un perro entrara a su casa hambriento, salía satisfecho. Entonces Rabbi Akiva se casa con la hija de uno de los hombres más ricos de todo Jerusalén. Cuando el papá se entera de eso, deshereda a su hija en vida de él, le dice: no vas a tener un centavo, yo no apoyo este matrimonio, y la corrió de su casa. Quiere decir, opuesto a Moshe. A Moshe Rabbenu el suegro lo llamó, lo quiso, él fue de la idea de darle a su hija. Con Rabbi Akiva completamente lo contrario. Él dice a su hija: ¿cómo te vas a casar con este hombre campesino ignorante y no tiene nada, no tiene dinero, no tiene conocimientos, no tiene familia de linaje especial? Tú eres la hija del hombre de los más ricos de Jerusalén, ¿cómo crees? La corrió de la casa y la desheredó, no la apoyó, se fue en pleno invierno, cuenta el Talmud, no tenían absolutamente nada. Entonces, otro punto en el que la vida de ambos es diametralmente opuesta. Continuamos. La Torá, en el libro de Devarim, nos dice cuál fue la razón de la muerte prematura de Moshe Rabbenu, o de que no haya logrado culminar su tarea con éxito de entrar a la tierra prometida con el pueblo, porque Moshe comete un error. Es lo que cuenta la Torá, y lo dice claramente. Dios le dijo a Moshe y a Aarón su hermano: por no haber santificado mi nombre a los ojos del pueblo, no van a entrar a la tierra prometida. Por este error. ¿Cuál fue el error? Conocida la historia. Dios le dice a Moshe: hay que darle de beber al pueblo después de toda una revuelta que se hizo ahí. Y como el pueblo estaba cediendo, estaban enojados, Dios le dice: háblenle a esta roca y va a dar agua. En un momento antes habían tenido que golpear a la piedra. Este era un momento diferente, hay que hablarle solamente. Pero Moshe estaba ofuscado por la actitud rebelde de la gente y les dijo: escuchen ahora, rebeldes, cómo de esta roca les voy a dar agua. Y levantó Moshe su mano y agarró su vara y golpeó la roca en 2 ocasiones y salió el agua. Dios le dijo: yo no te dije que golpearas la piedra, te dije que le hablaras. No cumpliste y por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Quiere decir que a Moshe un error le costó todo. ¿Cuántos errores cometió Rabbi Akiva? Les voy a decir lo que dice el Talmud en el tratado de Arajim. Hay un versículo que dice: Ojeach, tojiach, et amiteja, reprocharás a tu compañero. Dijo el sabio Rabbi Tarfón: yo me sorprendería si en estos tiempos alguien acepta una crítica, acepta un reproche. A nadie le gusta que le digan que está equivocado. Y si tú llegas con alguien y le dices: tienes un pequeño pedacito de madera atorado en tus dientes, él te dice: tú tienes una viga en la cabeza. Es una manera de decir que si llegas con alguien y le dices que tiene un pequeño error, él llega contigo y te dice: tienes tú un error enorme, ¿cómo te atreves a venir a reclamarme? Entonces dijo Rabbi Tarfón, y esto estamos hablando hace 2000 años, que Rabbi Tarfón dijo: ya la gente no sabe recibir críticas o reproches. Dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, uno de los grandes sabios: ¿por qué dices, Rabbi Tarfón, que la gente ya no sabe recibir reproches? Yo pongo como testigos al cielo y a la tierra que muchas veces yo reproché a Akiva. En ese momento no le decían el gran Rabbi Akiva. En muchas ocasiones yo reproché a Akiva y lo acusaba de su mal comportamiento ante los grandes sabios como Rabban Gamliel. Y cada vez que yo lo reprochaba, aumentaba el amor entre nosotros. Quiere decir que Rabbi Akiva, pues, tuvo muchas fallas. No fue como Moshe Rabbenu, que tuvo una nada más. A Rabbi Akiva, pues, lo acusaban y decían: oye, esto está mal, esto que hiciste no es así. Obviamente, como era una persona que venía de la nada, pues le faltaban muchos datos. Pero vemos otra vez cómo, curiosamente, Moshe está en un extremo con 120 años de vida y un error le costó todo. Y Rabbi Akiva, que también vivió 120 años, esto también hay que mencionarlo, pero tuvo muchos errores, muchas fallas.
muchas cosas que la Torá decía, esto no se hace de esta manera. Entonces, vamos a parar en este punto y hacer la siguiente reflexión. Moshe Rabbenu sabía que él era el hombre más elevado de todo el pueblo. Él sabía que tenía un nivel más allá de cualquiera. Él era humilde, pero no era tonto ni ingenuo. Él sabía que él vale como todos los demás. Cuando Dios quería destruir a toda la nación en el pecado del becerro de oro, dijo Moshe Rabbenu, Dios, si los vas a destruir, entonces lo amenazó a Dios, me vas a borrar de tu libro. Él como que se pone a sí mismo para proteger al pueblo. Quiere decir que él sabía que su peso, su categoría era equivalente a la de toda la nación junta, porque si no, no hay nada que amenazar. Si hay una amenaza es porque tienes algo que ofrecer que más o menos pueda servir como una advertencia. Moshe Rabbenu dice, yo me pongo como protección. Quiere decir que él sabía su valor. Entonces, ¿por qué se sorprendió de Rabbi Akiva? Y aquí viene lo fascinante. Moshe dice, yo llegué al máximo nivel, pero tenía todo para llegar a eso. La plataforma existió desde antes de que yo naciera. Los mejores papás, el mejor acompañamiento divino, la casa de luz, la profecía, Dios me buscó, vi milagros. Obviamente, pues llegué a lo que llegué, pero de repente hay un individuo que no tenía herramientas, no tiene plataforma, no cuenta con ayuda, no hay nada. Rabbi Akiva no tiene nada, no tiene linaje, no tiene profecía, Dios no lo vino a buscar, sus papás son conversos. Rabbi Akiva es un completo desconocido, ignorante, antirreligión, pero logró llegar al máximo nivel. Ahí es donde Rabbi Akiva y Moshe Rabbenu se despegan. Moshe dice, yo admiro a este hombre más de lo que me admiro a mí mismo. Yo conozco mi nivel, pero yo tenía todo para lograrlo. En cambio, este hombre no tenía nada y llegó a la cima. Es increíble, es impresionante. Y eso es lo que Moshe Rabbenu quedó impactado. La reflexión para nosotros es esa. ¿Cuántos pretextos tienes para no triunfar en la vida? Tienes muchos. Me tocó esta familia, me tocó este trabajo, me tocó esta vida. Tú puedes ver, una vez leí una publicación que hablaba de asesinos seriales y contaba la vida de ellos. El 90% familias disfuncionales, abusaron de ellos, los maltrataban, los abandonaban. Y uno dice, bueno, con esta vida es comprensible. No, esa no es la actitud. Y Rabbi Akiva lo demuestra. Moshe Rabbenu por eso estaba emocionado de ver a este personaje. Rabbi Akiva no tiene nada, pero logró todo. Eso es lo que Moshe Rabbenu vio y se volvió loco de la emoción. Y es la enseñanza para nosotros. Deja de poner pretextos de por qué no has logrado hacer las cosas. Y mejor busca la manera de sí hacerlas. Uno va a decir, mi esposa es mi barrera, no me deja avanzar. Otro, mis hijos son mi barrera, no me deja avanzar. Mi salud, mi apariencia, mi dinero, mi negocio. Deja de poner pretextos. Por eso Moshe Rabbenu se impactó de este gran personaje. Pero tomemos un poquito más este relato y avancemos. Si Moshe le dice a Dios, dale la Torah a él, quiere decir que Moshe podía ver en Rabbi Akiva un sustituto de su propia persona. Quiere decir que algo tienen en común. Porque si no tienen nada que ver uno con el otro, ¿por qué Moshe quiere que Rabbi Akiva lo sustituya? Algo tenía que ver en común y por eso Rabbi Akiva podía ser el Moshe Rabbenu. ¿Qué tenían en común? Maravilloso. Dice el Talmud en el tratado de Shabbat. Ezeu Ashir. ¿Quién es considerado rico? ¿A quién le puedes decir, este es un hombre rico? Ustedes conocen lo que dice otra Mishnah en el tratado de Avot. En el tratado de Avot, ahí dice, Ezeu Ashir asameach behalko. ¿Quién es el rico? El que está contento con su parte. Eso no dice aquí en el Talmud. En el Talmud dice otra cosa. E inclusive hay discusión entre los sabios quién puede considerarse un hombre rico. El primero en hablar
alumno de Rabbi Akiva. Es Rabbi Meir Baalanés. Todos ustedes conocen, han acudido a él, quizá en momentos de apuro y de ayuda. Prendes una vela en su memoria, das una tzedaká. Dice Rabbi Meir Baalanés, ¿quién puede considerarse un hombre rico? El que tiene satisfacción de su riqueza. No todas las personas que tienen mucho dinero tienen satisfacción de su dinero. Hay gente que ya vive mal, muchos nervios, mucha presión, mucho desgaste, viven para trabajar y sí, tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen satisfacción. Dice Rabbi Meir, ¿quién es rico verdaderamente? El que tiene placer y satisfacción de sus recursos. Llega Rabbi Tarfón a hablar. Él fue en una época maestro de Rabbi Akiva. Y dice, yo te voy a decir quién es considerado un hombre rico. Aquel que posee 100 viñedos, 100 campos y 100 esclavos. Si tú tienes eso, puedes ser un hombre rico. En este momento llega Rabbi Akiva y dice, ¿quién es considerado un hombre rico? Todo el que tiene una buena mujer. El que tiene una esposa que actúa bien, que tiene bonitas acciones, que tiene buenos actos, él es un hombre rico. ¿Por qué lo dijo Rabbi Akiva? Estaban hablando de dinero. De repente él trae un concepto de Júpiter a la plática. Nada que ver una cosa con la otra. Están hablando, ¿quién es considerado un hombre rico? Rabbi Meir dice, bien, si tienes dinero y lo usas y tienes placer, eres rico. Rabbi Tarfón también habla bien. Dice, tienes que tener muchas propiedades, muchos empleados. De repente Rabbi Akiva de la nada trae un concepto completamente ajeno a la conversación. Y dice, el hombre rico es el que tiene una buena esposa. ¿Por qué lo dice? Esto se contesta con lo que dice el Talmud en el tratado de Nedarim. Ahí la Gemara cuenta cuando corrieron a la esposa de Rabbi Akiva por haberse casado con él. Era pleno invierno y solamente tenían un poco de paja, cuando de repente tocó la puerta un hombre necesitado. Era Eliyahu Anabí, disfrazado de un hombre necesitado que venía a animar a la pareja. ¿Cómo los vas a animar? Los acaban de correr, no tienen un peso y están abandonados ahí en pleno frío. Tocó la puerta, abrió Rabbi Akiva y el hombre le dice, ¿tienes un poquito de paja que me prestes? Le dieron un poquito de paja, Rabbi Akiva cerró y le dijo a su esposa, mira, hay gente que ni paja tiene. Nosotros tenemos paja. Mira cómo hay gente que ni eso tiene. Baruch Hashem. Tenemos paja para nosotros. En ese momento le dice la esposa, ve y conviértete en grande. Aquí, en este granero que tenemos, pura paja, no va a salir nada de ti. Quiero que vayas, te prepares, te documentes, estudies y te conviertas en un gran sabio. Espérame tantito. Esta mujer está sola en el mundo. Su papá la acaba de desheredar. La corrieron de la casa. ¿Y le va a decir a su esposo que la abandone también? ¿Cómo puede ser? ¿Qué va a hacer de ella? Ella no piensa en eso. Ella le dice a su marido, quiero que vayas. Prepárate, estudia. Y lo que dice el Talmud, se fue 12 años a aprender Torah. Después de 12 años regresó a la casa y cuando estaba a punto de tocar la puerta, escucha una conversación cuando una persona malvada le dice a la esposa de Rabbi Akiva, tu papá tenía razón. Así le dijeron a la esposa de Rabbi Akiva. Tu papá tenía razón en desheredarte por haberte casado con un campesino ignorante que aparte te abandonó. 12 años sin marido. Le dijo la esposa, por mí que vaya otros 12 y se prepare más todavía. Rabbi Akiva escucha eso, él está parado afuera de la casa y dice, mi esposa me da permiso de irme más, otros 12 años. No entró a la casa, se dio la media vuelta, se fue a otros 12 más. Regresó con 24,000 alumnos. Y cuando llegó a la ciudad, todo el mundo salió a recibir al gran Jajam, ya era fama mundial. Entre el público que salieron a recibirlo estaba Rahel, la esposa del Jajam, Rabbi Akiva. Iba a acercarse y no la dejaban. ¿Cómo una mujer se va a acercar? Rabbi Akiva dijo, déjenla pasar. ¿Por qué? Shelibe shelahem shelahu.
Lo mío y lo de ustedes es por ella, es por esta gran mujer. Si no fuera por ella yo no hubiera tenido nada. Y como consecuencia ustedes tampoco, porque son alumnos míos. Todo se lo debo a ella. ¿Cuál es el mensaje de Rabbi Akiva con estas palabras? Humildad. Humildad. Saber decir, yo no soy nadie, no soy nada si no fuera por ella. Esto es lo que tenían en común Moshe Rabbenu y Rabbi Akiva. El no sentirse superiores, el no tener arrogancia y soberbia. Rabbi Akiva muy fácil podría haber dicho, ahora que llegué y soy el más grande, me voy a casar con alguien más joven o alguien con más dinero, y ahora sí. No, dice Rabbi Akiva, esta es mi esposa y por ella tengo todo. Y si no fuera por ella, nadie de ustedes hubiera tenido nada. ¿Cuál es la conclusión del relato? Dentro de los que fueron a recibir a Rabbi Akiva estaba su suegro, Kalba Sabúa. Y va con este sabio grandísimo, no lo reconoce. La última vez que él lo vio hace 24 años era un campesino que no sabía nada, ni por aquí le pasa que él sea el gran jajam. Y le dice, oye, hace mucho tiempo desheredé a mi hija porque se casó con un ignorante, pero estoy arrepentido porque la está pasando muy mal, quiero darle dinero, pero juré que no lo haría. Y le dice Rabbi Akiva, mira, si al final él no hubiera sido ignorante y hubiera estudiado y hubiera sido alguien preparado, ¿hubieras hecho ese juramento? Le dice, no, claro que no. Pues estate tranquilo, yo soy ese alguien. Y sé, y estoy preparado. Y quitaron el juramento y hubo un final feliz por lo pronto, porque al final sabemos el final que tuvo Rabbi Akiva, que murió al Kiddush Hashem, pero estaba feliz también de haber llegado a ese momento. Lo que quiero resumir es muy concreto. Moshe ve a Rabbi Akiva y dice, este es el ejemplo para todas las generaciones. No yo. Yo soy una persona que tuvo todo para triunfar en la vida. No puedes ponerme, Dios, a mí como ejemplo. Porque un ser humano que viva posteriormente va a decir, a mí nadie anunció mi nacimiento. Yo cuando nací no se alumbró la casa. Es más, se fundieron 2, 3 focos. Y va a decir, mis papás no eran los mejores. Y va a poner una serie de pretextos para no triunfar. En cambio, Rabbi Akiva, él puede hablar ante cualquiera y decir, yo tampoco tenía nada y triunfé. Es fantástico el punto, más hoy en día. Hoy en día que estamos pasando por dificultades, no hay que rendirnos. Cero pesimismo. Vamos para adelante, porque en cualquier lugar, como le dijeron a Moshe, quítate los zapatos porque el lugar en el que estás parado es sagrado. De ahí aprende el Rav Dessler, el autor del libro Michtav Me'Eliyahu, en español se llama En busca de la verdad. Y él dice que aquí hay una enseñanza para todos. Cualquier lugar en el que estés parado lo puedes volver sagrado. Cualquier situación que estés viviendo la puedes convertir en algo positivo para tu construcción y superación. Ese es Rabbi Akiva y es la enseñanza. Bezat Hashem, que Dios nos ayude, nos mande Berajá Be'atzlajá y que estas palabras, como dijimos al inicio, sean Leilun Ishmat de Jacobo ben Miriam, Rosh Hashem Tenehainu Began Aiden. Saludos a todos y primero Dios, nos vemos el día de mañana.